¿Hay diferencias etarias, Lautaro? ¿Vos notás en algunos sectores de la juventud sub 35, podríamos decir, cierta resistencia o cierto rechazo? ¿A Massa específicamente? Sí. No. No. Tampoco algo a favor. Digamos, no... Cierta indiferencia, me estás diciendo, que es no lo hay peor que una... te puede pasar. Bueno, hay cierta indiferencia. Si bien, lo charlamos siempre, la sociedad argentina y la juventud argentina está más politizada que las sociedades y juventudes medias. No escapa a los problemas de la política, de la representatividad, etcétera. Y para mí en la Argentina no hay una... el voto no se divide etariamente. Sí, es cierto. Puede dividirse tampoco Socialmente. religiosamente, se Pero divide socialmente, geográficamente. sí. Y socialmente. Y digamos, Bueno, hay provincias que votan todos a uno, y hay provincias que votan todos a otro. Pero no sé si todos los jóvenes votan a uno o todos los ancianos votan a otro. No, pero en el caso particular de Juntos por el Cambio, yo creo que son en su mayoría mayores de 50 años. Sí, los En su votantes. mayoría. Los votantes. Bueno, Tiene sí. menos votantes jóvenes. Eso no, Sí, explicaría, Juntos por el eso Cambio, no sí. explicaría el resultado de Santa Tiene, Fe. no, No pueden haber Bueno, sido... pero Santa Fe es un caso aparte que después obviamente merece. Vos sabés un que tratamiento. lo pondría Sí, en cuestión. no sé. A mí yo estoy muy preocupado. Sacamos las cuentas, lo comentábamos en estos días. Los 4 grandes distritos. Obviamente es. Fíjate vos, capital, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Correcto. Ahora, Solamente se está observando una luz, ni siquiera porque un galope, en provincia de Buenos Aires. con respecto a eso. Atenti que si no ganas alguno de esos distritos es muy difícil imponerse en la nacional. Es difícil. No, te tiro un par de datos. Uno, digamos, estos resultados se proyectan a nivel presidencial nacional, no lo sabemos. Eso por un lado. Y un dato con 2 provincias que el peronismo tenía aspiraciones, como Santa Fe y San Juan. En ambos casos, para el gobernador no fue bien. Sin embargo, en ambos casos ganaron diputados. No es un dato menor. Vos No es un dato dijiste, menor. sí, lo tomo en cuenta, es correcto lo que en dices. Santa Fe perdió el peronismo en todas las ciudades importantes de Vos Santa Fe. dijiste, Néstor, ganan los malos. A ver, explícate por qué. Porque es muy terminante. Frente a eso Sí. hay quien rápidamente dice el malo Larreta y el malo Massa se parecen mucho. Contanos por qué ganan los malos para vos. Yo creo que ganan los malos porque el candidato del campo nacional debería ir fortalecido a la elección final con, digamos, cuando se disputen los cargos realmente. No me parece que sea razonable dividir el voto, especialmente cuando uno escucha que algunos candidatos dicen, votame a mí que yo lo voy a controlar a Massa. Porque eso es convocar a quién está en la oposición. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a votar a alguien para después que ese alguien le haga oposición tras haber conseguido un cargo en coalición con la persona a la que vas a criticar? No me gusta. Eso no me parece que sea un buen mensaje. Me suena al pasado reciente. Me parece lo mismo que a vos, sí. Y me parece que no es el mensaje que debería dar el campo nacional, francamente, más allá de que, por supuesto, cada uno puede votar lo que quiera y como quiera, pero si vos vas a votar en las PASO diciendo, yo voy a votar a porque de esta manera lo controlo, bueno, estoy dando un mal mensaje. Pero vos creés que Massa tiene la misma personalidad de Alberto. Yo creo que Massa tiene otro bagaje político, es mucho más hábil, mucho más ambicioso, y no creo que se lo pueda controlar de la misma manera. No, pero Massa ¿Y se eso es va bueno a parar... o malo, digamos? Porque si el peronismo no puede controlar a Massa... No, pero no se trata de controlar a Massa, digamos. Vos, si lo votás a Massa, lo votás con un proyecto determinado. ¿Cuál es? Entonces tenés que apoyarlo. Sí, Bueno, sí, pero si no, yo no lo votés. Voy a votar a Massa. ver, hoy hubo una charla interesante donde Massa asumió una posición nacional en la CGT. Sin embargo, en consonancia con ese interrogante, me veo obligado a preguntar, ¿estamos seguros que Massa dejó de ser liberal para ser un nacional popular industrialista? Porque hasta ahora, hasta hace 10 minutos, era alguien que estaba bastante alejado de este ideal. Bueno, que endureció a menos el que yo me discurso. engañe. Son un No, que poco más de endureció 10 el minutos. discurso, sí, le conviene, está en campaña. Después hay que ver en un momento de la gestión qué puede hacer. De cualquier manera, hay algunos datos que son interesantes. Yo me voy a ganar enemigos. Voy a dar un dato favorable a Massa que lo voy a terminar con un interrogante en la mesa. A ver, veamos los números de inflación. En el mes de abril, 8,4. En el mes de mayo, 7,8. En el mes de junio, 6.
Es decir, que en un lapso de 2 meses hubo una sensible baja de la inflación de 2.4, que es muchísimo. Cuando uno va al informe y ve rubro por rubro cuáles fueron los aumentos... No, tengo que considerar eso antes de seguir. La inflación sigue y es altísima. Por supuesto. Lo que hubo una desaceleración en esa elevación continua de la inflación. Por Es supuesto. necesario frenar Está bien, la alza de precios después de un periodo. ha habido, Está bien, ha habido pero una igual nadie desaceleración. esperaba... Ha habido una desaceleración. Nadie esperaba una baja tan sensible de 2.4 en apenas 2 meses. Pero una cosa, Fernando, perdóname, no es que asumió Massa y hubo una baja No sensible. me dejan explicar a dónde voy. Anda. Digamos. Bueno, entonces... Y no queremos que llegues. Yo lo que digo, claro. ¿Para qué yo- estamos en este programa? Yo lo que digo es que Ve. el informe, si vos vas rubro por rubro, vas a ver que uno de los rubros que siempre contribuyó durante estos 3 años y medio a acelerar la inflación, que es alimentos y bebidas, ha tenido, digamos, un comportamiento muy razonable en este último tiempo. Entonces yo lo que me pregunto es, siendo Massa candidato, ¿sí?, con visto bueno del establishment, y sin Cristina en el tablero electoral, ¿no lo estarán ayudando intencionalmente? Pregunto. No sé, Eso yo es tengo difícil. otra teoría de por A mí- qué el parate de la bajada de la inflación. Para mí que la economía está en esta inflación, o sea, la economía se paró. Entonces ya no hay capacidad para subir los precios, no aguanta más la gente si sigue subiendo los precios. ¿Por qué decís que se paró? Se paró. A ver. Se paró, porque llega un momento... Por la baja. Claro, Ajá. o sea- Bueno, pero esa baja se debe perdóname que te interrumpa. Porque Dale, es importante. interrumpí. La baja que hemos tenido en el. ¿Cómo se llama? El EMAE se llama, no me acuerdo cuál es la estadística que salió. Que marcó un deterioro del 5% de la producción respecto a igual mes del año pasado. Eso es perfectamente explicable por lo que ha ocurrido con la sequía. Todos los demás sectores, no el agropecuario, están como los jugadores argentinos en el medio de la cancha, pasando franceses como si fueran postes. Cuidado con eso, está muy alto. Yo involucraría ahí la suba de tasas, que Eso, la en suba general de tasas, reorienta la claro, inversión la en un su- sentido especulativo. Sí, la suba de tasas indudablemente es un problema. Seguramente hay otras herramientas que Massa no quiere usar y ahí es donde se le nota la vena más liberal. Pero hasta ahora lo que hemos tenido es hasta ahora un crecimiento sostenido de todas las distintas variables económicas, salvo el sector agropecuario. Y la del sector agropecuario se nota... Tira para atrás, claro. Tira para atrás porque pero este es efecto directo de la sequía, esto es así. Entonces, ojo con ese dato, hay que tener en cuenta eso también. Yo no soy un favorecedor de las tesis de Massa sobre por qué existe inflación en la Argentina. Lo concreto es que, más allá de lo que cada uno esté a favor o en contra, digo, que haya bajado de 8 a 6 es un dato importante para el conjunto de la población. Esto es así, en ese sentido, aquí estoy de acuerdo con Infantelima, por primera vez en años. Yo creo que el establishment le está dando una mano intencionalmente, porque un rubro que durante 3 años te aumentó muy por encima Sí, claro. del índice mensual de inflación, incluso en algunos casos lo llegó a duplicar. Bueno, entonces que ahora, digamos, tenga un comportamiento muy razonable y muy por debajo incluso del nivel de inflación actual, Perdón. a mí me llama poderosamente la atención. Perdón, te interrumpo. Muy razonable sigue no siendo, Bueno, porque sigue habiendo una inflación Muy alta. razonable lo que con decía respecto al Gaby. comportamiento previo en estos 3 años Sí, y medio. más razonable que antes, sí. Sí. Bueno, y yo creo que eso no es casual. Pues es posible. Es Bueno, posible. esto hablaría... Sí, obviamente No que- vamos a ser muy aventurados, pero hablaría de un cambio en la conciencia empresarial bastante importante. Porque a esta altura del partido, en otro periodo histórico, estaban de cabeza con sus medios y sus articulaciones con la justicia, condenando a cualquier variante del campo Eso es nacional correcto, popular. eso es correcto. que ese es ¿Ha el habido dato. una modificación debido a la realidad de la No de la conciencia? conciencia, sino no, que un para mí cambio no tiene que táctico. ver. Yo creo que es un cambio táctico. No, Yo yo- creo Cambio eso. táctico. No, Yo creo yo lo que creo es que, bueno, Massa obviamente para el establishment es bien visto, claramente tiene buena imagen, y que no esté Cristina en el tablero electoral marca la cancha, y es más, yo creo que lo hacen intencionalmente como para de mandarle el tiro por elevación a Cristina. Están diciendo, ok, vos no jugás, yo lo ayudo. Mientras Cristina estuvo ahí, le patearon en contra, porque Massa asume con la promesa de que el Círculo Rojo iba a bajar, digamos, todo su
Su ataque al país. Su ataque al país. Dijeron, bueno, vamos a bajar los decibeles, vamos a apoyar, pero vos poneme a alguien de mi confianza. Alguien de su confianza era Massa. Entonces Massa llega, digamos, por una promesa de cese de guerra con el Círculo Rojo. Una tregua. Ahora, ¿bajaron? No la bajaron. Mientras estuvo Cristina no la bajaron. Ahora que Cristina hace el tablero electoral, llega esto. Y para mí no es casual y yo creo que lo están ayudando. Esto es, digamos, lo abro como una apreciación tuya. Una apreciación personal y abro el interrogante. No sé qué opinan ustedes sobre el tema. 2 meses que bajó la inflación, y está bien, hay que ver julio, pero desde que asumió Massa en agosto del año pasado, se registraron los números más altos de inflación de toda la gestión. Claro. Digamos, no es que asumió Massa en abril con un 8,4 y 2 meses después está en un 6,6. Sí, igual era esperable, porque si vos aumentas tarifas, aumentó 3 veces seguidas el transporte. Bueno, pero ese es Massa también. Bueno, por eso. Ahora, y también está condicionado por el acuerdo con el fondo, porque vos no podés decirle al fondo todo que no. Ahora le dijo un par de cosas que no y está todo atado con alambre. Entonces, obviamente hizo parte de la tarea y ahora dijo, bueno, muchachos, tengo una elección en 1 mes y medio, la otra en 3 meses, no me pidan cosas raras porque no las voy a hacer. Lo cual no está nada mal porque al mismo tiempo, más allá de su conveniencia electoral, está planteando alguna cuestión de soberanía. Las elecciones son valiosas. Independencia soberana, que no está nada mal en sí. Las elecciones son valiosas porque el candidato tiene que ofrecerle cosas a la gente. Eso no es una tontería. Hay quien descree de la lógica electoral como si eso no tensionara sobre la realidad. Pero cuando vos tenés dirigentes que dentro de determinado perfil no resultan especialmente confiables, podés llegar a pensar que después de ganadas las elecciones se viene alguna medida inhóspita porque ya no está circunscripta a la decisión del votante. Sí, a ver, yo en mi caso personal obviamente voy a votar a Massa. Y yo creo que ojalá, después de la asunción de Sergio Massa el 10 de diciembre, imaginemos, el 11 ya va a haber problemas. Ahora, prefiero ese escenario problemático a tener un 11 de diciembre donde ya vamos a estar con problemas. Patricia Bullrich corriéndote con una Itaca. Uh-huh. Digamos, prefiero ese problema interno que no hubiese elegido tampoco, porque yo creo que el candidato no tenía que ser Sergio Massa. Ahora bien, lo vamos a ir a votar. Creo así también mismo que si Guillermo Moreno hubiese ido en linterna de Unión por la Patria, quizás lo votaría. No lo quiero votar porque no quiero que pase las PASO, porque no quiero que dispute una general contra Sergio Massa y le saque voto. Uh-huh. No porque no me guste lo que plantea de alguna manera. Y además, como peronista, me niego a votar listas marginales, siendo el peronismo un espacio de poder. Uh-huh. Ahora bien, la discusión que plantea Massa en lo económico, por lo menos en campaña, es buena. No es completa ni es demasiado clara, pero lo poco que hay es bueno. No vino a decir, bueno, vamos a hacer un espacio financiero, vamos a democratizar la financiarización, que sería un debate complejo, pero no tendría muy cerrado, o si lo dice Massa yo no confiaría, uh-huh. Sino que dice, bueno, vamos a mejorar la producción, más empleo, más salarios. Hoy habló del tema salario de impuesto a las ganancias. Creo que hay, por lo menos en el discurso, y ni hablar como hombre de campaña y hombre avesado en la política, que me parece que es... yo electoralmente confío mucho en la ambición de Massa de ser presidente. Uh-huh. Y en que no le salgan mal las cosas. Y en que es, digamos, yo dije antes de que sea candidato, creo que en un peronismo revuelto, enquilombado, discutido, Massa encontró la forma de ser presidente. Si el peronismo estuviese bien, estuviese pujante, estuviese encaminado, unido, el candidato no iba a ser Massa. Lógico. Pero Massa vio que su oportunidad de ser presidente de la nación, que es lo que busca desde hace años y años, era hizo todo lo posible
para hacerlo. A las claves de crecimiento. Claro. Yo estuve escuchando atentamente la charla de Massa con... Es lo último que escuché de él, ¿no? La charla de Massa con el Gato Silvestre, que por supuesto se la hizo fácil, no hubo mucha contrapregunta ni Bueno, nada a veces por el corta estilo. tanto al entrevistado No, que esta vez se portó te pone nervioso bien. a vos y al Sí, entrevistado. totalmente, no, nada de Con eso. todo hizo. respeto. Lo cual le permitió a Massa explicitar básicamente su propuesta. A mí me da la sensación de que la propuesta de Massa, sinceramente, es esta. Vamos a exportar todo lo que haya que exportar para sacarnos al fondo de encima, sin renunciar, y lo dijo explícitamente, al papel del Estado como coordinador de los distintos sectores sociales en la marcha general de la economía. Léase, va a seguir funcionando el sistema previsional conmigo, va a seguir funcionando el sistema, digamos, de la escuela pública con una educación cada vez más financiada, vamos a seguir financiando la salud, o sea, reduce el Estado a la tríada, por así decir, liberal. No habla de intervención del Hay que Estado meter con plata empresas en la propias. sociedad. Claro, bueno, Ese es el problema. ese es el tema. Cuando Y ahí discutíamos esto, alguien que sabe, lo que no quiere decir que tenga razón, me dice, ese es un país para 10 millones nada más. 15 como Sí, mucho. lo que pasa es que hasta que no te puedas Exportación sacar... como prioridad. El planteo, yo estoy tratando de reflejar el planteo que yo le entendía a Massa. Hasta que no nos saquemos el fondo de encima estamos jodidos, dice Massa. Y tiene razón. Y tiene razón. La objeción surgió de Martín Guzmán, que le responde Claro. más a eso, Ajá. y dice, no, primero el mercado interno y después la exportación. Algo parecido dijo Cristina en el último acto, en Aerolíneas. Algo parecido a lo de Guzmán. Sí. Qué notable. Elemento curioso y Qué notable, ¿no? Pero bueno, habría que pensar, más allá de quién lo dice, dónde está la razón. Señor. No, me quedé atónito. Porque Guzmán no se fue por una decisión, podemos decir, de un círculo íntimo de la vicepresidenta de la Nación. Bueno, lo interesante es el planteo y cómo lo podemos debatir ahora. Porque claro, si hacemos una historia corta del reciente pasado argentino, nos vamos a encontrar con tantas contradicciones y sorpresas. No confundamos las discusiones de poder con las discusiones, Ahora, con las discusiones de fondo. el ¿sí? interrogante básico, entonces, en base a lo que vienen diciendo los amigos, es ¿qué va a hacer Massa? Una vez que, si eventualmente gana las elecciones y se sitúa en el sillón, yo le llamo el sillón de Artigas, pero le dicen el sillón de Rivadavia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué Bueno, va a hacer? eso es futurología. Es lógico que intente, y ahí me sumo al planteo, adecuarse a las circunstancias, multipolaridad, crecimiento del Mercosur, para poder desarrollar una potencia industrial. Ahora, también es posible que sus convicciones y sus contactos sean lo suficientemente intensos como para no ir tan lejos. Yo creo que el único peligro real lo planteaste vos hace un rato, es decir, sin mercado interno, una industrialización para exportar es Brasil de los 80. Eso no nos sirve a los argentinos. Claro. Eso no nos sirve. O sea, Sobre todo porque estamos condenados al éxito, como dijo el brasileño de ese peligro. efectivamente. O sea, eso no nos sirve y no le sirve a ningún país. Eso va a tener que ser acompasado, entre otras cosas, con la segura resistencia que va a enfrentar un proyecto de carácter meramente exportador sobre el hambre y la sed de los argentinos para sacarnos de encima al FMI, digámoslo, eso va a enfrentar resistencia. Y con Massa, la diferencia crucial entre Massa y otros sectores, yo personalmente creo que otros sectores no quieren que el fondo se vaya de la Argentina, pero es otra discusión. Es cierto eso. Es otra discusión, de todas maneras, pero yo creo eso, no quieren que se vaya, porque es su policía de última instancia. Ahí me surge un interrogante, Massa quiero que quiere. se lo entienda liso, un interrogante directo y objetivo, si cabe la expresión. Es decir, no intencionado para decir, este está con el fondo o aquel no. Hay un imaginario, primer tramo del kirchnerismo, donde Néstor reúne la plata, paga y se lo saca de encima. Bueno, eso no es posible por el volumen. Es decir, hay una situación de volumen de la deuda que ha contraído el macrismo. No hay que olvidar Es quién lo monstruoso, contrajo, es que es monstruoso. muy importante Claro, denunciarlo de claro. manera continua. Es tan importante que es muy difícil pensar en una economía argentina que genere tanto excedente como para hacer frente a esa cifra. Ahí hay una respuesta. Yo tengo una respuesta, por supuesto, es una respuesta en términos casi geológicos. De aquí a 10 años, con solo que madure lo que ya está empezando a crecer ahora, la Argentina puede llegar a tener
aunque parezca mentira, hay cálculos hechos, un superávit comercial de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. En esa situación es jauja. Pero, ojo, hay que llegar a eso. Y para eso la pregunta es cómo llegás, mandando todo para afuera o manteniendo el mercado interno. Y creo que este va a ser el debate con el masismo en el poder. Esto es lo que yo creo. Sí, a ver, lo que pienso, y va un poco en relación a lo que plantea Néstor, justamente, es un poco ingrato para discutir, porque me parece que son... A ver, vamos a encarar un tiempo de político, un tiempo de nación que no es sencillo. Indudablemente no es sencillo. El escenario de Massa presidente es un escenario que seguramente a gran parte del campo nacional le genera desconfianza per se. Incomodidad, digamos. Sí, incomodidad. Me parece Incomodidad. Más grata la palabra que desconfianza. Sí, creo que es más ajustada, además. Estamos de acuerdo. Entonces, creo que hay un punto acá, que es pensar en términos históricos y también en tiempo. ¿Cuánto necesita realmente la Argentina? ¿Cuánto tiempo se necesita para estabilizar un país pagando una deuda sideral? Yo me acuerdo, era pibe en los 80s. Era una criatura, pero se escuchaba el Fondo Monetario y no se podía pagar la deuda con el Fondo Monetario. Yo crecí con esa impronta del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en los tiempos políticos y sociales de Argentina, que son siempre complicados, siempre, el candidato es Sergio Massa. Nos gusta en mayor o menor medida, la palabra la acaba de plantear Néstor y me parece que es la correcta. Creo que acá hay un punto que es, bueno... Dentro del campo nacional, ¿cuánto tiempo necesitamos realmente para poder desplegar, con las contradicciones, con los problemas, un proyecto de nación que nos permita esto que en realidad nosotros anhelamos, que es el mercado interno? Bueno, porque no hay creo que los protagonistas, y ahí te pregunto, Lau, es el movimiento obrero, el que va a tener que pulsear a partir de enero del año que viene para orientar el sendero. Se puede construir un país con deuda. Se puede, Claro. se puede. Obviamente es un impedimento más dentro de los impedimentos que siempre hay. Podés no tener deuda y hacer mierda el país, como hizo Macri, que no tenía un país sin deuda y le hizo mierda por una decisión. E incluso podés hacer crecer un país endeudado. Obviamente hay que gestionar bien esa deuda, hacer pagos accesibles, cuando sea necesario pelearse un poco más con el fondo, pero digamos, el país no ha desaparecido, el país está acá y funciona, con sus enormes problemas, pero se puede mejorar lo realizado incluso bajo la mirada fija del FMI. No digo que sea fácil ni que sea grato, digo se puede. No es que si no se hace un acuerdo, el país se termina el mes que viene. No es así. ¿Es muy difícil todo? Sí, lo es. Sí, tal vez una de las claves ahí es, para bien, la infraestructura energética que se ha instalado en este tramo, Claro. en todo este tramo. Digamos, se puede para hacer... mal, el problema irresuelto de la baja en la calidad de vida y en los ingresos populares. Eso hay que coordinarlo, porque de otro modo parecen disparados dos países y vuelta a la segmentación a la hora de acceder al consumo. Está bien, pero la decisión la inflación es alta, no solo por la tutela del FMI a la Argentina. Se puede tener una inflación normal, ni siquiera digo a la baja o cero inflación, una inflación sostenible, incluso bajo la tutela del Fondo Monetario. La cuestión es poder controlar a los formadores de precios y tener un salario que crezca. Yo sé que el FMI no lo quiere, no es lo que desea. Y la ahora monopolización se ha logrado te en dificulta cierto... eso. Pero hay un tema Y la más. monopolización lo que hace es que pueda hacer el movimiento que dijo Fernando, pero también que lo invierta cuando le conviene. Pero lo que digo, si se reduce todo el problema económico de la Argentina a la deuda, se evita trabajar otros problemas resolubles porque designamos a Massa solo por el tema del FMI. Y no se puede designar a alguien solo por el tema del FMI, creo que se hizo porque hay por lo muchos que él otros temas señalaba, resolubles. Digamos, el vínculo con los sectores empresariales. bueno, si hay un vínculo con los sectores empresariales que te permite garantizar o sostener, por lo menos, que se baje la inflación, es porque no solo la deuda externa es una de las variables que genera condiciones de vida. Y no es que yo defienda tener un país con deuda, digo, hay muchas otras cosas a atender, a resolver, que también deben atenderse y resolverse
incluso aunque haya una gran deuda con el Fondo A mí Monetario. me gustaría puntualizar el tema de los formadores de precios. Hay precios básicos en la economía, hay precios que se difunden por toda la estructura económica en la Argentina. Uno de ellos es el precio del dólar, que se mide, entre otras cosas, bajo la forma de la tasa de interés, por ejemplo, o bajo la tasa de inflación, cualquiera de las dos. Bueno, los verdaderos problemas que tenemos hoy son debidos a los formadores del precio del dólar. Es decir, al no haber suficientes dólares, por un lado por la traición a la patria que significó el acuerdo con el fondo, por otro lado por la traición a la patria que significó el retorno del sistema de carry trade, de la cuestión de las finanzas especulativas, y en tercer lugar por, esta es toda la herencia, ¿no? La herencia macrista, la peste macrista, por todas las calamidades que afrontó el gobierno de Alberto Fernández, que no le faltó ninguna, salvo la caída de un meteorito, tuvo todas. Bueno, todo eso confluye en que la Argentina hoy, los formadores del precio del dólar, son más fuertes que el Estado Nacional. O sea, esos formadores de precios, no falta mucho para que se debiliten objetivamente. Ahora, ¿qué va a hacer Massa a partir de ahí? El mundo ayuda. El mundo ayuda. En mediano plazo, pero hay que pasar hay que en llegar. corto plazo. Claro, Vamos a la tanda.